Mi esposo me humilló delante de 20 personas en la cena más importante de su carrera, diciéndole a todos que su secretaria es más mujer que yo. Pero lo que él no sabía es que yo tenía un plan y que todo estaba siendo grabado. Soy María Elena, tengo 43 años y después de 15 años de matrimonio pensé que había visto todo. Pero esa noche del viernes 15 de marzo cambió mi vida para siempre. Mi esposo Carlos, el hombre que juró amarme en las buenas y en las malas, me destrozó el alma delante de sus colegas, su jefe y, lo peor de todo, delante de ella, Valentina, su nueva secretaria de 28 años, la mujer que, según él, sabía cómo ser una verdadera mujer. Las palabras salieron de su boca como dagas envenenadas mientras levantaba su copa de vino, sonriendo como si fuera la cosa más natural del mundo humillar a la madre de sus hijos. Pero Carlos cometió un error fatal esa noche. Pensó que yo era la misma mujer sumisa que se quedaba callada cuando él llegaba tarde por trabajo, la misma que fingía no ver los mensajes en su teléfono, la misma que sonreía cuando él me comparaba con otras mujeres en broma. Esa noche descubrió que había despertado a una bestia, y yo me aseguré de que toda la ciudad se enterara de quién era realmente Carlos Mendoza. Permíteme contarte quién era yo antes de esa noche infernal. Soy contadora pública, madre de 2 adolescentes, Sofía de 16 y Diego de 14, y durante 15 años fui la esposa perfecta de Carlos Mendoza, gerente regional de una empresa de construcción. Nos conocimos en la universidad cuando yo tenía 23 años. Él era carismático, ambicioso, y me hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Me cortejó durante 2 años con flores, serenatas y promesas de un futuro brillante juntos. Nos casamos en una ceremonia de ensueño en 2008, rodeados de familia y amigos que nos veían como la pareja perfecta. Los primeros años fueron mágicos. Carlos trabajaba duro para ascender en la empresa mientras yo manejaba las finanzas del hogar y criaba a nuestros hijos. Vivíamos en una casa de 2 pisos en el mejor barrio de la ciudad, con jardín, piscina y todo lo que habíamos soñado. Yo había dejado mi carrera para dedicarme completamente a la familia, algo que Carlos siempre me agradeció, o eso creía. Nuestra rutina era predecible pero cómoda. Yo me levantaba a las 5:30 am para preparar el desayuno, alistar a los niños para el colegio y tener todo perfecto para cuando Carlos bajara a las 7:00 am. Él se iba a trabajar con su traje impecable, su café exactamente como le gustaba y un beso en la mejilla que con los años se había vuelto mecánico. Las tardes las dedicaba a las tareas del hogar, ayudar con las tareas de los niños y preparar cenas elaboradas porque Carlos siempre invitaba clientes o colegas sin avisar. Mi esposa es una chef increíble, presumía, mientras yo sonreía y servía como si fuera mi única función en la vida. Los fines de semana eran para las actividades familiares, partidos de fútbol de Diego, clases de piano de Sofía, cenas con los padres de Carlos. Yo era la organizadora perfecta, la anfitriona ideal, la madre ejemplar. Todos nos veían como la familia modelo, pero en la intimidad, las cosas habían comenzado a cambiar sutilmente. Carlos llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas de trabajo. Sus besos se volvieron más fríos, sus abrazos más cortos. Cuando intentaba iniciar conversaciones sobre nosotros, él desviaba el tema hacia el trabajo o los niños. En las reuniones sociales, comenzó a hacer comentarios graciosos sobre mi peso, mi forma de vestir o mi falta de ambición profesional. María Elena se conformó con ser ama de casa, decía riendo, mientras yo fingía que no me dolía. Sus amigos reían incómodos, sus esposas me miraban con lástima. Yo justificaba todo. Está estresado por el trabajo, me decía. Los hombres a veces no saben expresarse, me consolaba mi madre. Es solo una etapa difícil, repetía mi hermana. Pero en el fondo algo dentro de mí se estaba rompiendo. La mujer segura y ambiciosa que había sido se estaba desvaneciendo, reemplazada por alguien que caminaba en cáscaras de huevo, tratando desesperadamente de mantener unida una familia que se desmoronaba silenciosamente. La casa que una vez había sido nuestro refugio se sentía como una prisión dorada. Cada mañana me miraba al espejo y veía a una extraña, una mujer de 43 años
que había perdido su identidad en algún lugar entre los pañales, las cenas familiares y los sueños abandonados. Pero esa noche del 15 de marzo, todo iba a cambiar. Esa noche, Carlos iba a cometer el error más grande de su vida, y yo iba a recordar quién era realmente María Elena Rodríguez. Todo comenzó a cambiar cuando Carlos consiguió su promoción a gerente regional en enero. De repente tenía una oficina más grande, más responsabilidades y, por supuesto, una nueva secretaria. Valentina Morales llegó como un huracán a nuestras vidas. Joven, ambiciosa, con una maestría en administración y una sonrisa que podía desarmar a cualquier hombre. Carlos no paraba de hablar de ella durante las cenas. Valentina organizó toda la presentación para el cliente de Bogotá, decía mientras cortaba su bistec. Valentina sugirió una nueva estrategia de marketing que impresionó al director general. Continuaba, con los ojos brillando de una manera que no había visto en años. Al principio, pensé que era admiración profesional. Carlos siempre había valorado la competencia y la inteligencia, pero algo en su tono de voz, en la forma como pronunciaba su nombre, me ponía los nervios de punta. Las llegadas tarde se volvieron más frecuentes. Valentina y yo tenemos que terminar el informe para mañana, era su excusa favorita. Los fines de semana comenzó a recibir llamadas urgentes que lo obligaban a ir a la oficina por solo un par de horas, que se convertían en todo el día. Una noche, mientras lavaba su camisa, encontré un perfume que no era el mío. Dulce, juvenil, completamente diferente a mi fragancia clásica. Cuando le pregunté, se rió y dijo: «Debe ser de alguna clienta en el ascensor. ¿Sabes cómo son esos espacios cerrados?» Pero las señales se multiplicaban como una plaga. Mensajes de texto a altas horas que él respondía con una sonrisa secreta. Llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Una nueva forma de arreglarse el cabello, de usar colonia, de vestirse para ir al trabajo. La gota que derramó el vaso fue el día que llegué, sin avisar a su oficina, para llevarle el almuerzo que había olvidado. La recepcionista me miró con una expresión extraña cuando dije que era la esposa de Carlos. «¿La señora Mendoza?», preguntó confundida. Pensé que, bueno, el señor Mendoza siempre almuerza con la señorita Valentina. Subí al piso de su oficina con el corazón latiendo como un tambor. La puerta estaba entreabierta y pude ver a Carlos y Valentina inclinados sobre unos documentos, pero sus cabezas estaban demasiado cerca, sus risas demasiado íntimas. Cuando Carlos levantó la vista y me vio, su expresión cambió instantáneamente. «María Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa forzada, alejándose rápidamente de Valentina. «Te olvidaste el almuerzo», dije, tratando de mantener la voz firme mientras Valentina me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué considerada», dijo ella con un tono que sonaba condescendiente. «Carlos me estaba contando que usted es muy doméstica». Esa palabra se clavó en mi pecho como una daga. Doméstica, como si fuera un animal entrenado para servir. Esa noche confronté a Carlos. «¿Hay algo que deba saber sobre tu relación con Valentina?». Se rió como si fuera la pregunta más ridícula del mundo. «María Elena, estás siendo paranoica. Valentina es mi secretaria, nada más. Además», agregó con una crueldad que me dejó sin aliento, «¿realmente crees que una mujer como ella se fijaría en un hombre casado con responsabilidades?». Pero yo sabía. Una mujer siempre sabe. Podía olerlo en su piel, verlo en sus ojos, sentirlo en la forma como había dejado de tocarme por las noches. Mi matrimonio se estaba desmoronando delante de mis ojos, y él me trataba como si fuera una loca celosa. Fue entonces cuando decidí que necesitaba pruebas. No iba a ser la esposa tonta que se queda de brazos cruzados mientras su marido la traiciona. Si Carlos quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Contraté a un detective privado. Instalé una aplicación en su teléfono cuando se duchaba. Comencé a documentar cada mentira, cada excusa, cada momento sospechoso. Porque si algo había aprendido en 15 años de matrimonio, era que Carlos tenía un ego del tamaño del Everest. Y los hombres con egos grandes siempre cometen errores estúpidos. 4. Escalada del conflicto. 700 palabras. Durante las siguientes semanas me convertí en una detective experta. Cada mañana, después de que Carlos se fuera al trabajo, revisaba meticulosamente la información
que había recopilado la noche anterior. Las fotos del detective privado eran devastadoras. Carlos y Valentina almorzando en restaurantes románticos del otro lado de la ciudad, sus manos entrelazadas sobre la mesa, él abriendo la puerta del carro para ella como nunca lo había hecho conmigo en años, el beso apasionado en el estacionamiento del Hotel Marriott un martes por la tarde. Pero lo que más me dolió fueron los mensajes de texto que logré recuperar de su teléfono. «No puedo esperar a estar contigo otra vez», escribía él. «María Elena no me entiende como tú», decía en otro. «Y el peor de todos, pronto estaremos juntos sin tener que escondernos. Solo necesito encontrar el momento perfecto para pedirle el divorcio». Divorcio. Después de 15 años, 2 hijos y una vida entera construida juntos, él planeaba botarme como un mueble viejo para estar con una mujer que podría ser su hija. Pero Carlos no sabía que yo había dejado de ser la mujer sumisa que él creía conocer. Cada lágrima que derramé en secreto se transformó en determinación. Cada humillación silenciosa se convirtió en combustible para mi venganza. La oportunidad perfecta llegó cuando Carlos anunció que la empresa iba a organizar una cena de gala para celebrar el contrato más grande de su carrera. Vale estar todo el directorio, los clientes importantes y, por supuesto, mi equipo de trabajo, dijo con orgullo, incluyendo a Valentina. «¿Valentina vas a estar ahí?», pregunté con la voz más inocente que pude fingir. «Sí, ella fue fundamental para conseguir este contrato». De hecho, agregó con una sonrisa que me revolvió el estómago, «creo que va a impresionar a todos con su presentación». Esa noche, mientras Carlos dormía, finalicé mi plan. Había contactado a la esposa del director general de la empresa, Patricia Vázquez, una mujer elegante y poderosa que no toleraba las infidelidades. Le había enviado anónimamente algunas de las fotos más comprometedoras de Carlos y Valentina, junto con una nota que decía: «Pensé que debería saber qué tipo de empleados tiene su esposo». También había preparado una pequeña sorpresa tecnológica. Mi hermano, ingeniero en sistemas, me había ayudado a configurar una aplicación que me permitiría grabar audio y video desde mi teléfono de manera discreta. Todo lo que pasara esa noche quedaría documentado. El día de la cena, Carlos se arregló como si fuera a conocer a la reina. Se puso su mejor traje, se cortó el cabello y se bañó en colonia. «¿Cómo me veo?», preguntó girando frente al espejo. «Perfecto», respondí, y era cierto. Se veía perfecto para su propia destrucción. Llegamos al salón del hotel más exclusivo de la ciudad. Las mesas estaban decoradas con manteles blancos, flores frescas y copas de cristal que brillaban bajo las luces del candelabro. Carlos me presentó a sus colegas como mi esposa María Elena, pero pude notar cómo sus ojos buscaban constantemente a Valentina entre la multitud. Cuando ella apareció, vestida con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, vi cómo la cara de Carlos se iluminó como un árbol de Navidad. Se acercó a nosotros con una sonrisa radiante. «Carlos, te ves muy elegante esta noche», dijo con una voz melosa, ignorando completamente mi presencia. «Tú también te ves». «Espectacular», respondió él, y pude ver cómo se le dilataron las pupilas. Me quedé ahí parada, sonriendo como la esposa perfecta, mientras activaba discretamente la grabación en mi teléfono. Lo que Carlos no sabía era que esta iba a ser la última vez que me humillaba. La cena estaba servida y yo tenía hambre de justicia. La cena transcurrió con normalidad hasta que llegó el momento de los brindis. El director general, Roberto Vázquez, se levantó con su copa en alto para felicitar a Carlos por el éxito del proyecto. «Carlos ha demostrado una vez más por qué es uno de nuestros gerentes más valiosos», dijo mientras todos aplaudían. «Y quiero agradecer especialmente a su equipo, incluyendo a la señorita Valentina Morales, cuya dedicación ha sido excepcional». Vi cómo Carlos y Valentina intercambiaron una mirada cómplice. Ella sonrió con esa sonrisa que yo había llegado a odiar, y él levantó su copa hacia ella en un gesto que era demasiado íntimo para ser profesional. Pero entonces, Carlos se puso de pie. El alcohol había aflojado su lengua y su sentido común. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. «Quiero hacer un brindis especial», anunció con voz ligeramente pastosa, «por las mujeres excepcionales que hacen que los hombres seamos mejores». Pensé que se refería a mí. Por un momento ingenuo,
Pensé que mi esposo iba a reconocer mis 15 años de sacrificio y dedicación. Valentina, continuó, mirándola directamente a los ojos, tú has demostrado lo que significa ser una verdadera mujer en el mundo profesional. Ambiciosa, inteligente, decidida. Hizo una pausa dramática y luego soltó las palabras que me destrozaron el alma. Ella es más mujer que muchas de las que conocemos. El silencio en la mesa fue ensordecedor. Todos sabían que estaba casado. Todos sabían que yo estaba sentada justo ahí. Pero Carlos, en su arrogancia y estupidez, continuó. A diferencia de otras que se conforman con ser, bueno, simplemente amas de casa sin ambiciones. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una furia tan pura que me sorprendió a mí misma. Me levanté lentamente, con la dignidad que me quedaba. Disculpen, dije con voz temblorosa. Necesito ir al baño. Pero en lugar de ir al baño, fui directamente a la mesa donde estaba sentada Patricia Vázquez, la esposa del director general. Ella me miró con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Señora Vázquez, le dije en voz baja, creo que es hora. Ella asintió y se levantó conmigo. Regresamos juntas a la mesa donde Carlos seguía hablando, completamente ajeno al huracán que se avecinaba. Carlos, dijo Patricia, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo, ¿podrías repetir lo que acabas de decir sobre las mujeres excepcionales? Carlos la miró confundido, pero con la arrogancia típica de los hombres que creen que son intocables, repitió. Decía que Valentina es más mujer que muchas otras. Es ambiciosa, no como las que se conforman con quedarse en casa sin hacer nada productivo. Patricia sonrió con una frialdad que me dio escalofríos. Qué interesante perspectiva, Carlos. Especialmente viniendo de un hombre que ha estado teniendo una aventura con su secretaria durante los últimos 3 meses. El color se desvaneció del rostro de Carlos como si hubiera visto un fantasma. Valentina se atragantó con su vino. Toda la mesa se quedó en silencio absoluto. ¿De qué está hablando?, tartamudeó Carlos. Patricia sacó su teléfono y mostró las fotos que yo le había enviado. Estas fotos fueron tomadas la semana pasada en el Hotel Marriott. ¿Te resultan familiares? Fue entonces cuando me levanté, con toda la dignidad que pude reunir, y dije las palabras que había estado ensayando durante semanas. Carlos, dijiste que ella es más mujer que yo. Tienes razón, porque una verdadera mujer no destruye familias por diversión. Yo soy más mujer que ambos juntos, y ahora toda la ciudad va a saber exactamente qué tipo de hombre eres. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. Pero la verdadera sorpresa aún estaba por venir. Lo que pasó después fue como ver caer fichas de dominó en cámara lenta. Carlos se quedó paralizado, con la boca abierta como un pez fuera del agua, mientras Valentina comenzó a llorar silenciosamente. Pero yo no había terminado. Además, continué con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que todos sepan que durante los últimos 2 meses he estado documentando cada mentira, cada engaño, cada momento en que este hombre traicionó no solo a su esposa, sino también a su familia. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla donde se podía ver que había estado grabando toda la conversación. Todo lo que ha pasado esta noche ha quedado registrado. Y mañana por la mañana, este video estará en todas las redes sociales de la ciudad. Roberto Vázquez, el director general, se levantó con una expresión de disgusto absoluto. Carlos, estás despedido, efectivo inmediatamente. No toleramos este tipo de comportamiento en nuestra empresa, y mucho menos de alguien en una posición de liderazgo. Espere, gritó Carlos, finalmente recuperando la voz. Esto es un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Pero Patricia Vázquez lo interrumpió con una risa fría. ¿Explicar qué? ¿Cómo humillaste a tu esposa delante de 20 personas? ¿Cómo has estado engañándola con una empleada? ¿Cómo has convertido nuestro lugar de trabajo en tu parque de diversiones personal? Valentina, que hasta ese momento había permanecido callada, finalmente habló. Carlos, tú me dijiste que te ibas a divorciar el mes pasado. Me dijiste que tu matrimonio había terminado hace años. La traición en su voz era evidente. Incluso ella se estaba dando cuenta de que había sido manipulada. Valentina, dije volteándome hacia ella,
Mi esposo nunca mencionó el divorcio en casa. De hecho, hace 2 semanas me pidió que organizara una fiesta para nuestro aniversario número 16 el próximo mes. Vi cómo la realización golpeó su rostro como una bofetada. Ella había sido tan engañada como yo, pero de una manera diferente. Carlos se puso de pie tambaleándose, claramente desesperado. María Elena, por favor, podemos hablar de esto en casa. No necesitas hacer esto público. ¿Ahora quieres hablar?, le pregunté con una risa amarga. Después de meses de mentiras, después de humillarme delante de toda esta gente, después de planear abandonar a tus hijos por una aventura, fue entonces cuando pasó algo que no esperaba. Carlos se desplomó en su silla y comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino lágrimas de un hombre que se daba cuenta de que había perdido todo en una sola noche. Lo siento, murmuró entre sollozos. Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Valentina me hacía sentir joven otra vez, me hacía sentir importante. ¿Y yo qué te hacía sentir?, le pregunté. Durante 15 años, ¿qué te hice sentir, Carlos? Él levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Me hacías sentir seguro, amado, en casa. Exactamente, dije con una tristeza profunda. Yo era tu hogar, y tú decidiste quemarlo por una emoción pasajera. Valentina se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora Mendoza, yo no sabía. Él me dijo que ustedes estaban separados. Me dijo que dormían en cuartos separados, que ya no había amor entre ustedes. Dormimos en la misma cama todas las noches, le respondí suavemente. Y hasta hace 3 meses, él me decía que me amaba cada mañana antes de irse al trabajo. La devastación en su rostro era evidente. Ella también había sido víctima de las mentiras de Carlos, aunque de una manera diferente. Roberto Vázquez se acercó a mí. Señora Mendoza, lamento profundamente lo que ha pasado aquí esta noche. Carlos será escoltado fuera del edificio mañana por la mañana, y puede estar segura de que esto tendrá consecuencias legales para él. Pero la verdadera transformación vino cuando vi a Carlos, el hombre que había sido mi mundo durante 15 años, reducido a un ser patético, que había destruido todo lo bueno en su vida por un capricho. En ese momento, me di cuenta de que ya no sentía amor por él. Ni siquiera sentía odio, sentía lástima. Carlos, le dije finalmente, espero que algún día entiendas lo que has perdido. No solo me perdiste a mí, perdiste a tus hijos, tu carrera, tu reputación y tu dignidad. Todo por una ilusión. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la cabeza en alto y el corazón, por primera vez en meses, en paz. 6 meses después de esa noche que cambió mi vida para siempre, estoy escribiendo esta historia desde mi nueva oficina. Sí, oficina. Porque resulta que María Elena Rodríguez no había muerto. Solo había estado dormida durante 15 años. Después del escándalo, que efectivamente se volvió viral tal como prometí, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé. El video de esa noche fue visto por más de 2 millones de personas en las primeras 48 horas. Los comentarios fueron abrumadoramente de apoyo, especialmente de mujeres que habían vivido situaciones similares, pero más importante que la fama momentánea fue lo que pasó después. Patricia Vázquez, la esposa del director general, me contactó una semana después de la cena. Su empresa necesitaba una contadora senior y ella había quedado impresionada con la forma como manejé la situación. Una mujer que puede mantener la compostura bajo esa presión y ejecutar un plan tan meticuloso es exactamente lo que necesitamos en nuestro equipo, me dijo durante la entrevista. Conseguí el trabajo, mi primer empleo en 15 años, y con un salario que era el doble de lo que Carlos ganaba en su antigua posición. Carlos, por su parte, no tuvo tanta suerte. El escándalo lo siguió a cada entrevista de trabajo. En una ciudad como la nuestra, donde todos se conocen, su reputación quedó destruida. Terminó trabajando en una empresa pequeña en otra ciudad, ganando una fracción de lo que solía ganar. Valentina también dejó la ciudad. Según me enteré por amigos mutuos, se mudó a España para empezar de nuevo. Antes de irse, me escribió una carta pidiendo perdón. En ella, me contaba que Carlos le había mentido sobre todo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, incluso sobre sus intenciones de divorciarse. Ella realmente creía que él era un hombre separado,
que había encontrado el amor otra vez. Ahora entiendo por qué usted luchó tan duro por su familia, escribió. Espero algún día encontrar un amor tan real como el que usted le dio a él, y espero ser lo suficientemente sabia para valorarlo. Le respondí deseándole lo mejor. Al final, ella también había sido víctima de las mentiras de Carlos. Mis hijos, Sofía y Diego, al principio estuvieron confundidos y dolidos por el divorcio, pero cuando les expliqué la verdad de manera apropiada para su edad, me apoyaron completamente. Sofía, ahora de 17 años, me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, ahora entiendo por qué siempre nos enseñaste que el respeto es la base de cualquier relación. Papá te faltó el respeto, y tú te respetaste a ti misma lo suficiente para no permitirlo. Diego, mi hijo de 15 años, fue más directo. Papá fue un idiota, mamá, pero me alegra que hayas demostrado que eres más fuerte que él. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Con todas las pruebas que tenía, Carlos no tuvo más opción que aceptar mis términos. Yo me quedé con la casa, la custodia principal de los niños y una pensión alimenticia generosa. Él tiene visitas supervisadas los fines de semana, cuando no está trabajando en su nueva ciudad. Pero lo más importante de todo este proceso ha sido redescubrir quién soy yo. Durante 15 años, me definí como la esposa de Carlos o la madre de Sofía y Diego. Ahora soy María Elena Rodríguez, contadora senior, madre soltera exitosa y una mujer que no permite que nadie la trate con menos respeto del que merece. He comenzado a salir otra vez, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Ahora sé exactamente lo que valgo y lo que no voy a tolerar. He tenido algunas citas interesantes, pero no tengo prisa. Por primera vez en mi vida adulta, estoy completa por mí misma. La lección más poderosa que aprendí de toda esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para recordar tu valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A todas las mujeres que están leyendo esto y que tal vez están viviendo algo similar, ustedes valen más de lo que creen. No permitan que nadie las haga sentir menos de lo que son. Y si alguien las humilla públicamente, recuerden que la venganza servida fría no solo sabe mejor, sino que también enseña lecciones que duran para toda la vida. ¿Has vivido algo similar? ¿Cómo manejaste una traición en tu relación? Cuéntame en los comentarios tu historia. A veces compartir nuestras experiencias es la mejor forma de sanar y ayudar a otras mujeres que están pasando por lo mismo. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees y mereces ser tratada con respeto y amor verdadero. Siempre.